atención a la mamá, pero me llama la atención eso, pero que eran dos. Uno, el menor, que fue el que le dijo al padre, dame la parte de la hacienda. En realidad, aquí el Señor, cuando habla de que le pide la parte de la hacienda, es pedir la herencia en vida. La herencia solamente se debía pedir o se debía repartir después de muerto el papá. Pero el papá, como es misericordioso, él aceptó repartirles los bienes. Y así fue que le dio la parte que le correspondía al hijo menor y por tanto también le dio la parte al otro hijo, porque dice que él les repartió la hacienda. Démonos cuenta que no fue solamente al hijo menor a quien le dio la herencia que le correspondía. El dibujo nos ayuda a entender que tanto al pródigo como al hijo de la casa le dio los bienes. Versículo 13. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda. Aquí dice que no se quedó cerca, sino que él cogió toda su herencia, todos los bienes, y se marchó pensando que él iba a gozar, iba a ser feliz, que él iba a tener todos los bienes que más podía. No se quedó ni en la casa ni en su propio país. Se fue a un país lejano. La ilusión de que allá iba a ser más feliz que en la propia casa. Eso es lo que sucede con frecuencia cuando hay limitaciones en la propia casa, correcciones, dificultades. Ahí es donde quieren irse. Donde dice que malgastó, no supo administrar los bienes. Aquí, pues de hecho, los bienes no los había adquirido el hijo con su trabajo, no. ¿Quién había adquirido los bienes? Pues el papá. Y el papá era el que había conseguido los bienes con el trabajo del papá. Y entonces no valoró los bienes y no los gastó bien, no los supo administrar. Y así viviendo como un libertino. Démonos cuenta qué quiere decir libertino. Libertino es abusar de la libertad y querer hacer lo que se le antoja, lo que le gusta, lo que le place, haciendo su propio bien, no pensando en los demás. Por eso el hijo pródigo aquí lo que está haciendo es perdiendo, desperdiciando los bienes de quién, pues del papá. Y aquí él cree que con eso iba a tener felicidad. Versículo 14. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Aquí dice que no fue fácil en el otro país, porque en el otro país, aquí mucha gente tuvo hambre extrema. No fue solo de él, sino del ambiente donde él vivía, no tenían con qué comer. Entonces, lógico, como ya había malgastado los bienes y no había quien le diera de comer en el país lejano, así empezó él a pasar necesidad. Ante esa situación, aquí aparece una actitud muy importante del hijo pródigo, que es recapacitar. Y él empezó a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo aprovecharme de mis bienes, tengo que trabajar. Entonces, ¿qué hizo para trabajar? Dice, se fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, hizo un convenio, un trabajo con los de ese país y ese dueño lo envió a sus fincas. ¿A qué? Dice, a trabajar con puercos, con cerdos, a cuidar cerdos. Para los judíos sabemos que los cerdos siempre en el Antiguo Testamento eran los animales más despreciables por ser animales pues sucios y animales inclusive la carne no la comen los judíos
porque así lo consideran que son animales malos y que se pueden contaminar comiendo esa carne de los cerdos. Entonces aquí vemos que algo fue duro para él, tuvo que apacentar cerdos. Versículo 16. Pues lógico, como era un judío y no podía comer de lo que comían los cerdos, porque los cerdos eran animales impuros, entonces pues él no podía comer de lo que le daban a estos cerdos o a estos puercos. Y dice que deseaba llenar su vientre, que tenía tanta hambre, pues con lo que comían los cerdos, pero nadie se la daba y porque él no se atrevía precisamente a eso. Bien. Aquí dice el versículo 17, entrando en sí mismo, aquí es la actitud de un pecador, lo primero que tiene que hacer un pecador, que es entrar dentro de sí mismo. ¿Qué es eso? Recapacitar, es reflexionar, es mirar lo que él está haciendo. Y entonces, por eso, él estuvo pensando cómo se comparó con los jornaleros que tenía el papá. Y él decía, pero los jornaleros que tiene mi papá, yo sé que ellos tienen pan en abundancia, ellos tienen que comer, ellos trabajan para mi papá y mi papá les da con qué vivir y les da con qué comer. Y decía, y yo aquí comparándome con ellos, yo aquí me estoy muriendo de hambre y yo no puedo aquí morir. Esa recapacitación que él hizo de reflexión, ese tomar conciencia, fue el primer paso para no morir, para no dejarse morir de hambre. Entonces tomó la decisión, versículo 18, el propósito de la enmienda. Bueno, primero es examen de conciencia. Ahora viene el segundo paso, propósito de la enmienda, enmendarse, cambiar, me levantaré. Y levantarse es un verbo que se utiliza para no quedarse en el pecado, en el mal. Me levantaré y caminaré, me iré a donde mi padre. ¿Por qué? Porque él sabe que el papá sí lo podía acoger como obrero, como jornalero. Y le voy a decir, padre, pequé contra el cielo y ante ti. O sea que aquí dice que él pecó contra el cielo y pecó ante el papá. Versículo 19. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Aquí él reconoce que en realidad ha deshonrado al papá. No es digno de tener ese papá tan misericordioso que cuida a los jornaleros. Y por eso él pensó decirle al papá, trátame como a uno de tus jornaleros, no como a un hijo, porque ya he defraudado. Segundo, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero más adelante vamos a ver que todo lo que él pensó decirle al papá, no se lo dijo. Versículo 20. Levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, el papá, aquí hay una expresión interesante, que el papá lo vio todavía lejos. ¿Qué quiere decir? El papá lo estaba esperando, el papá sabía que él iba a volver, el papá estaba dispuesto a recibirlo nuevamente, porque el papá apenas lo vio, dice, se conmovió. Él sintió compasión y otra expresión, se le conmovieron el vientre. Él sintió en su interior que aquí él tenía que acoger al hijo. Y entonces, ¿qué hizo el papá? Corrió. Démonos cuenta los verbos que aparecen aquí del padre. Ver, conmover, correr, echarse al cuello, besarlo efusivamente. Eso hace el Padre misericordioso.
Otro padre que no fuera misericordioso, con seguridad lo regaña, lo castiga, lo trata mal, le echa en cara todo el mal que cometió, todos los pecados, porque se ve que el papá, como el hermano, sabían que él había malgastado el dinero y no era que lo había malgastado solo en bienes materiales, lo gastó en placeres llevado por la lujuria. Entonces el papá son actitudes misericordiosas. Versículo 21. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Esa fue la primera parte que él ya había pensado decirla y la dijo. La segunda parte que él había pensado decir: ya no merezco, perdón, trátame como a uno de tus jornaleros. No lo dijo porque parece que el papá no le permitió que dijera eso, trátame como a uno de tus jornaleros, sino que, versículo 22, el padre dijo a sus siervos: démonos cuenta qué fue lo que mandó el padre a los siervos. Primero, traer el mejor vestido. ¿Cómo es importante saber que vestir a alguien es darle dignidad? El vestido representa la dignidad de una persona y no era un vestido simplemente de un jornalero, no era un overol, no. El mejor vestido, eso es importante. Siempre para las ocasiones importantes uno tiene un vestido. Antes se hablaba que para ir a misa había que ponerse el vestido dominical, porque no era para ir a misa con cualquier vestido entre semana, es bien vestido, un vestido dominical y vestirle. Segundo signo importante, ponerle anillo en su mano. Es bueno saber que esto es un signo muy importante. A nadie se le va a dar un anillo si no es a uno que se ama y a uno con quien se compromete. Démonos cuenta que las argollas y los anillos que se dan en los grados y las argollas que se dan en los matrimonios siempre son signo de amor. Es un signo, no tanto el valor físico del anillo, sino el signo que representa que el papá le mandó poner anillo en la mano. Otro signo, las sandalias. Sabemos en esa época iban descalzos. Los jornaleros no usaban sandalias, como quien dice hoy día, no usaban zapatos. Y el ponerle sandalias, eso es también otro signo de que era acogido en la casa y que tenía mucha importancia en la casa. Otro signo, versículo 23, trae del novillo cebado. No era cualquier novillo, era un novillo que ya estaba cebado. ¿Qué quiere decir? Un novillo preparado para comer, para un banquete. Y no era un ternero, ni era un animalito cualquiera, ni que era un cordero. No, el novillo cebado. ¿Por qué? Porque la comida que se ofrece es con motivos especiales y uno le da comida a los más cercanos, a los más allegados. Y por eso dice: comamos y celebremos una fiesta, un banquete. Eso es la alegría, es una alegría. Aquí me llama la atención que el Señor misericordioso o el Padre misericordioso, que también se le ha manifestado así esta parábola, es porque Él no recuerda el pasado, no recuerda el pecado, no echa en cara el pecado a nadie. Todo lo contrario, de ahora en adelante vamos a cambiar, de ahora en adelante vamos a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Es importante saber que la alegría que se da, la música y la comida y un banquete es motivo
de unidad, motivo de alegría. Viene ahora la actitud del hijo mayor, versículo 25. Dice, su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, este hijo, pues él oyó la música y las danzas. Eso es lo que dice que eso pues le llamó la atención al hijo mayor. ¿Qué hizo el hijo mayor? Dice versículo 26, llamando a uno de los criados, como quien dice, él no entró a mirar personalmente, sino que él pidió que alguien le informara y no quería, pues por tanto, él mismo entrar. Y por eso le preguntó al criado, ¿por qué? ¿Por qué el papá estaba celebrando esa fiesta? El criado que le dijo, ha vuelto tu hermano. Démonos cuenta que aquí hay una referencia al hijo mayor. Dice, tu hermano, tu padre. Y aquí le hace mención de que es hermano del menor del otro que estaba allí preguntando. Es tu padre, el mismo padre del menor, es el mismo padre del mayor. Ha matado el novillo cebado, ¿por qué? Porque la ha recobrado sano. Aquí es una expresión muy importante espiritual que cuando un pecador vuelve donde el Señor, pide perdón, se arrepiente, se enmienda, se compromete a vivir como hijo, se compromete a obedecer como alguien que trabaja para Dios. Entonces, aquí en realidad eso es encontrar la sanidad. Entonces, encontró la salud. 28, dice, él se irritó, se puso en mal genio y se puso furioso y no quería entrar y se quedó afuera. Pues el padre, que es misericordioso, ¿qué hizo? Salió donde el hijo mayor y le suplicaba, pero él replicó a su padre. Démonos cuenta las expresiones de este hijo mayor, expresiones de desprecio al menor, de crítica al papá, de estar pensando solo en él mismo y no en los demás, ni en el hermano, ni en el bien del papá. Dice, hace tantos años que te sirvo. Aquí él no se manifiesta como hijo. Cuando dice, hace años que te sirvo, ¿qué quiere decir? Pues yo estoy aquí a tu servicio como un jornalero, soy un jornalero, no un hijo. Aquí él mismo se aparta de la filiación del papá y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Como el hijo era simplemente como alguien, como un esclavo, como un servidor del papá. Él mismo se considera como un servidor cuando dice, no dejé de cumplir una orden tuya. Y aquí, pues él hace reclamo al papá, porque al hijo menor le mandó matar el novillo cebado. Y aquí le dice, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, aquí démonos cuenta, ¿qué es lo que dice? Ha venido, ¿quién? No dice mi hermano. No es mi hermano el que ha venido, no, él no es. Es simplemente hijo tuyo. Ha devorado tu hacienda con prostitutas. Solo mira el pasado, mira el pecado, que eso es muy normal que nosotros, cuando vemos que alguien comete error, le miramos más el pecado y el mal y no estamos mirando que es la posibilidad de una conversión, de que hay que ayudarle a que cambie. Y dice, por eso has matado para el novillo cebado. A él, aquí vemos la envidia, los celos, porque a él sí y a mí no. Y entonces ahí es donde viene precisamente la respuesta del papá. Versículo 31. Le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo
siempre estás conmigo. Aquí es importante mostrar cómo el Padre misericordioso nunca ha estado apartado de los hijos, menos del mayor. No ha estado apartado, ha estado con él. Y todo lo mío, le dice el papá, es tuyo, como quien dice, todo lo que yo he creado, todo lo que yo estoy dando, eso es para tu servicio, es para tu beneficio. Hay que utilizarlo bien. Bien, versículo 32. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse. ¿Por qué? No convenía, era entristecerse porque había vuelto el hijo, ni tampoco crear mal ambiente, ni peleas, ni enfrentamientos, sino alegrarse. Porque este hijo, este hermano tuyo, démonos cuenta como el papá le dice, hermano tuyo, no le dice, ha vuelto mi hijo menor, el pródigo, no, no, no. Aquí dice, hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Es interesante ver todo este proceso de lo que es una confesión. El sacramento de la confesión, por tanto, es un examen de conciencia, recapacitar, es un propósito de la enmienda, comprometerse a no volver a obrar mal, es confesar el pecado, y es lo mismo que le dice al papá, he pecado contra el cielo y entre ti, es confesar y es hacer un propósito de la enmienda y cumplir, podemos decir así como una penitencia. Bien, bueno, yo tenía más cosas sobre este texto, pero es que en realidad por todo este problema se nos prolongó el tiempo para poder rezar el Vía Crucis. Solamente quiero terminar con la reconstrucción del texto, que es bueno saber quiénes y para qué se acercaban a Jesús, los pecadores y publicanos, quienes criticaban a Jesús y por qué, los que se creían justos, los que eran fariseos, por qué el hijo menor se fue de la casa y por qué volvió después, porque él tenía la ilusión de que iba a ser feliz fuera de la casa y volvió porque se dio cuenta que era más feliz en la propia casa a pesar de las dificultades. Cuarto, ¿por qué el hijo mayor no quiso participar en la fiesta? Porque él, por la envidia, porque él pensaba en sí mismo y no fue capaz de reconciliarse. Y quinta pregunta, ¿cuál es la actitud del padre con cada uno de ellos? Ser misericordioso con los dos. Bueno, yo voy a pasar todo esto que tenía para que era importante, pero dejemos así. Yo por ahora quiero es avisar que vamos a tener el retiro de Cuaresma en el ancianato Hermanitas de los Pobres. Lo vamos a hacer el primer sábado de abril. Entonces los invitamos a que podamos hacer este retiro a las 8:30, bueno, desde a las 8 está llegando para inscripciones, 8:30 se hace la oración, a las 9 vamos a empezar una charla, Dios mediante va a ser sobre toda la reflexión de la pasión del Señor y luego a las 11 de la mañana vamos a salir en procesión para ganar la indulgencia plenaria en la catedral participando en la Santa Misa. Aquí tengo un link de internet que hoy es tan tarde, ya empieza en todas partes hoy, mañana, las 24 horas para el Señor, lo que es 28 y 29 de marzo. Mañana todo el día es las 24 horas para el Señor. Y la reunión virtual vamos a tenerla, Dios mediante, el 11 de abril con la participación del padre Edwin Muñoz. Él me confirmó que él podía acompañarnos. También, bueno, esto es sobre las 24 horas. El Papa Francisco eligió para la 12ª edición de las 24 horas para el Señor, que empieza esta noche, un lema especialmente significativo en este año,
del jubileo ordinario 2025. Dice el Papa, tú eres mi esperanza. Cada jubileo tiene un modo particular de ser vivido, tanto por las circunstancias históricas como por el contenido profundo y el modo concreto de realizarlo, según la intención del Santo Padre, que se expresa de modo especial en la bula de convocación del jubileo 2025, a la luz de No Confundi, que es el documento de apertura del jubileo. La esperanza no defrauda, en el cual todos, donde sea que se encuentren en el mundo, están invitados a convertirse en peregrinos de esperanza. En la noche del viernes de hoy, 28 de marzo, durante todo el sábado 29 de marzo, dice el texto, sería significativo prever una apertura extraordinaria en la Iglesia, ofreciendo la posibilidad de acceder a las confesiones, preferentemente en un contexto de adoración eucarística. Como siempre, el evento podría iniciar el viernes con la liturgia de la palabra para preparar a los fieles a la confesión, concluir con la celebración de la Santa Misa festiva del sábado por la tarde, que es la del domingo. El documento, el índice, tiene la presentación, el jubileo, cómo obtener la indulgencia del año santo, el tema Tú eres mi esperanza, que es una lección divina, un rito del sacramento de la reconciliación. Está también a 24 horas para el Señor, en el jubileo de los misioneros de la misericordia, que va a ser en Roma, y hay una propuesta pastoral para hacer la vigilia ante el Santísimo en este documento. Entonces, eso es lo que yo quería simplemente pues manifestarles en el día de hoy.